Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo, ahí está. Saludos, señores, saludos en este lunes cimarrón, República Dominicana. Aquí estamos con muchas lluvias durante el fin de semana, inundaciones incluidas en toda la zona del Cibao Central. Espaillat, eso era una cosa de locura y por supuesto, como siempre, salen a relucir todas las falencias, todas las deudas con el tema del drenaje. Un desastre, señores. Lo que pudo haber sido bueno con estas agüitas de mayo que nos tenían acostumbrados y hacía muchísimo tiempo que no llovía tanto en este mes, bueno, pues ya ha creado muchísimos desplazamientos ahí en esa zona, lo que es una barbaridad. Una barbaridad también ha sido la discusión. Dos temas voy a tratar rápidamente en el espacio, con las limitaciones que tenemos. Y uno tiene que ver con la ley, de nuevo, de expresión, un tema que se ha puesto sobre la mesa para la discusión ahora, porque el gobierno finalmente mandó el mentado proyecto de ley orgánica de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, que es un proyecto de ley que lo había presentado el presidente de la República en la semanal desde hace 2 años estaba en discusión, muchos intentos fallidos por regular las redes, las plataformas digitales, la comunicación, y para eso entonces se creó una comisión, y esa comisión que incluyó a muchos periodistas, muchísimos de ellos dueños de periódicos, para trabajar en esta propuesta. Han salido a relucir, por supuesto, algunas críticas respecto a lo que se ha propuesto. Debo confesar que el proyecto como tal no lo he leído por completo, aunque sí he visto algunos elementos que me han llamado la atención. De entrada, a mí me parece que es un proyecto más o menos razonable, aunque creo que hay que trabajarlo más a fondo. Hay que trabajarlo más a fondo porque es un tema bastante delicado, ¿no? Ahora fue que lo sometieron, pero yo creo que es interesante entonces para que se incorporen algunos elementos críticos respecto a esto, pero de ahí a llamarle ley mordaza, yo creo que hay mucha distancia. Me parece que eso es una irracionalidad y que desde algunos litorales políticos yo creo que tiene un matiz más de oportunismo que de deseos de verdad de que tengamos un instrumento que desde hace mucho tiempo hace falta, porque la verdad es que reemplazar la ley 6132 de 1962 de expresión y difusión del pensamiento hace mucho rato que urge, porque quedó totalmente obsoleto. El tema, por ejemplo, ahora de los avances y de la tecnología y la necesidad, por supuesto, de poner reglas específicas a la radio, la televisión, las redes sociales, que definitivamente se manejan con muy poco rigor profesional. Entonces yo creo que este proyecto que contempla ahora la institución, la creación de un instituto, que es el Instituto Nacional de Comunicación, INACON dice ello, que estaría como nuevo órgano adscrito al Ministerio de Cultura, manejaría entonces su propio presupuesto y demás, pero en teoría le da de alguna manera libertad para tomar decisiones sin que bajen líneas que vienen normalmente del Poder Ejecutivo y que serían propuestos, aunque serían propuestos por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Senado. Eso tiene entonces, son de los puntos que a muchos le ha creado algunos niveles de inquietud. El INECON podría poner sanciones, podría prohibir espectáculos, podría regular algunos contenidos de internet, de radio, la televisión, cine, redes sociales, en fin, muchas de las cosas de las que nos estamos quejando. En conclusión, yo creo que es un proyecto que tiene que irse sobre él, pero yo creo que de entrada, con lo que se ha consensuado, me parece que es un instrumento interesante como un buen marco teórico para, a partir de ahí,
desde la preocupación, entonces, empezar a incorporar otros elementos. La intervención, por ejemplo, del INACON solamente sería posible con la intervención de un juez, excepto cuando se trate de protección a niños, niñas, cuando se le vulnere, por ejemplo, a personas el tema de la dignidad humana, algo de lo que nos hemos quejado. Hay muchos que dicen, bueno, pero si nosotros tenemos una ley, lo único que habría que hacer es cuando se violase, entonces hacer las intervenciones necesarias. Mira, eso la verdad no ha funcionado y hay muchas cosas porque la obsolescencia de esta ley es indiscutible. De entonces a cuando se creó ahora, con todo el avance tecnológico, señores, yo creo que no amerita y todos estamos de acuerdo de que había que hacer algunas modificaciones. Además, obliga a todas las plataformas digitales que incluyen a todas las redes sociales para que tengan más o menos un 10% de los usuarios en el país una representación legal y deberán ser transparentes con el tema de los algoritmos, con las decisiones que puedan tomar sobre la moderación, sobre la regulación del contenido, de manera que se eviten abusos, que se eviten censuras. Son plataformas que además incluiría, solo serían responsables si no obedecen a cualquier orden judicial específica para borrar contenido. Bueno, y sobre las sanciones que se establecen aquí, esta ley no te meterían preso, por ejemplo, por opinar, por criticar, por subir un meme tan de moda en estos tiempos, pero sí se puede buscar algunas personas de los que manejan estos instrumentos, sobre todo muchas plataformas, si violan reglas específicas, si transmiten algo que ha sido prohibido por un juez, por un juez. Eso es así, por un juez. Si se publican imágenes, por ejemplo, de menores en situaciones delicadas, todo eso yo creo que hay que regularlo. Todo eso yo creo que hay que regularlo. Y si bien es cierto, no es el instrumento que pudiéramos decir, vaya, 100% estamos de acuerdo, yo creo que de ahí a hablar de ley mordaza hay mucha distancia. Ahora, que vamos a verlo y vamos a discutirlo más a fondo y que es más, se pudieran hacer incluso hasta vistas públicas en el Congreso, en el Senado, y empezar entonces a enriquecerlo, porque yo creo que eso sería bastante bueno para que finalmente se pueda tener algo importante a la mano. Lo otro que ha causado mucho revuelo y discusión, sobre todo en estos últimos días, es lo dicho por el presidente de la República cuando en la semanal de finales de abril de este mes, ¿no? El presidente había anunciado que el país iba a remitir algunas invitaciones formales a los expresidentes de la República para que puedan participar en un encuentro donde, y estoy hablando ya del tema migratorio, que es otro de los temas que tenemos ahí a flor de piel, temas que desborda mucho la emocionalidad y que es complicado para el tratamiento del mismo, para que pudieran contribuir a ver cómo puede hacerse la situación, cómo puede manejarse la situación aquí que tienen República Dominicana y Haití, y que nos crea muchos retos sin precedentes a nosotros por el desbordamiento, claro está, de el tema de las migraciones. Y en esto ir y venir, el propio presidente de la República, Leonel Fernández, en algún momento, o después que había hecho ese anuncio, el presidente Luis Abinader había dicho, había propuesto un diálogo nacional e incluso los términos que había utilizado el presidente Fernández era un diálogo amplio, sincero, para que se pudieran consensuar soluciones reales y soluciones efectivas respecto a un tema que es un tema de nación, es un tema de país. O sea que desde el gobierno, desde la oposición, empezar entonces a consensuar en torno a la necesidad de esa unidad nacional, pero por supuesto hay un tema de protagonismo en el que parece que había una especie de pulseo en el que nadie quería ceder. En febrero del año pasado, por ejemplo, el presidente Luis Abinader había hecho un llamado, sin embargo, no había hecho la formalidad requerida, porque no hablaba de la presencia, por ejemplo, del liderazgo de los partidos políticos, y como que eso quedaba un poco, ¿verdad? Como que no estaba completo, porque ahí venía todo el tema de las elecciones y cuantas cosas. Entonces, que ahora sea
se trate, como yo digo, como, claro, si estamos hablando de políticos, pero que también, y que los políticos todo lo politizan, evidentemente, y este caso no es una excepción. Y si no es así, entonces yo creo que finalmente todos nos sorprenderíamos. Pero de ahí a que agotados esos manejos, por ejemplo, del poder y poniendo aparte las declaraciones altisonantes en ambos lados, tanto de la oposición, del liderazgo político de la oposición, como del oficialismo, que tuvieran más dirigidas a la gente, que a los destinatarios a los que se ha invitado a esta conversación, yo creo que pondría un poco de relieve la grandeza que tendrían o que deberían de tener respecto a la unidad de criterio, al consenso y a la búsqueda de solución respecto a un tema que nos está acogotando, que es el tema migratorio. Yo creo que sería bastante factible y a mí me encantaría como ver que el liderazgo político y del oficialismo también, o sea, los que están gobernando ahora y los que gobernaron después como tema de nación pudieran un poco despojarse del oportunismo político y engrandecerse frente a un tema y una discusión que yo creo hace mucho tiempo requiere de todos los que les importa este país. El domingo circularon copias de las cartas que remitió el presidente Abinader a los expresidentes Medina, Fernández y el propio presidente Hipólito Mejía, y ahí le comunicaba de la reunión que habría de celebrarse entonces en el Palacio Nacional el 14 de mayo. Ahí se obvió de alguna manera el protocolo porque se convocaba a Fernández, se convocaba a Medina, mientras que al presidente Mejía se le extendía solamente una cordial invitación. Entonces yo creo que ahí debió como que manejarse esto con la sobriedad, la seriedad que esto implica. Pero bueno, superado esto, yo creo que los referentes anteriores son importantes, que es el tema de fondo para la discusión frente a un tema que plantea grandes desafíos de crisis nacional, donde el liderazgo nacional que, óyeme, en muchas situaciones complicadas se ha comportado a la altura de las circunstancias y ha sido bastante responsable. Yo creo que ahora, el tema de ahora, bueno, pues amerita eso. Yo creo que hace falta que los políticos puedan imbuirse de esa grandeza necesaria frente a un tema que nos desborda para hacer una discusión, sea en el CES, sea en Palacio, sea en las sedes de los partidos políticos o en un espacio más neutral que pudiera ser el CES, como ha propuesto el expresidente Fernández. Yo creo que eso es lo que poco importaría frente a la gravedad del problema. Lo interesante es que pudieran despojarse, ¿no? Primero de la emocionabilidad de la gente y segundo de las posibilidades de capitalizar políticamente el tema y entonces tratar de buscar una solución de consenso frente a algo que yo creo que no puede esperar absolutamente un momento más para ser tratado con la seriedad que amerita. Señores, vamos a cuidarnos porque las lluvias van a seguir, eso es lo que nos dicen al menos los pronósticos en estos días. Vamos a invitarles a que le den like y a que compartan esta transmisión. Vamos a agradecer como siempre a la farmacia GBC y mañana, que ya en esta semana que fue bastante cortita, nos colocamos a la mitad de esta semana laboral. Entonces, suscríbanse y nos reencontramos en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.